Buenos días, les habla el doctor Jesús María Serna Moreno del CIALC UNAM. En esta ocasión, para referirme a lo que han sido las migraciones que se vienen dando en nuestro país y la situación por la que han ido atravesando. Todos sabemos que esta situación de migración es algo pues nada nuevo. De hecho, la humanidad ha tenido siempre esta movilidad y es una movilidad que es muy difícil de impedir o de negar. Es un derecho de las poblaciones humanas el poder migrar de un lado hacia otro. En los últimos años en nuestro país se ha venido acelerando esta situación de una migración que nos ha llegado y que pues se ha visto interrumpido ahora con lo de la pandemia. Ha sido mucho más difícil para ellos acceder, pero ya se encontraba antes de la pandemia una buena cantidad de migrantes de Centroamérica y otras partes del mundo a través de lo que se conoce como esta ruta sur que nos llega por Centroamérica y que muchos de ellos aspiran a llegar a los Estados Unidos. Entonces nuestro país ha tenido esta situación de ser un lugar de paso para muchos migrantes que aspiran a tener acceso, digamos, a los Estados Unidos y pues tienen que atravesar nuestro país. Se conoce yo creo que ya bastante en relación a este tren del cual ellos se ayudan para poder llegar hacia el norte y que incluso son tales las condiciones terribles por las que pasan los migrantes en este tren que se les conoce incluso con el término de la bestia. En fin, se conocen muchas historias en relación a lo tremendo que ha sido eso. Yo me quiero referir un poco a la población afrodescendiente que viene de Centroamérica. Es una población que aparte de todas las situaciones terribles que tienen que pasar, está la cuestión de la discriminación. Una discriminación racial o un racismo del que son objeto. Y yo creo que es muy importante hablar de ello. Varios de ellos se encuentran ya en nuestro país desde hace ya tiempo y se han quedado aquí. Algunos detenidos en el norte, de tal manera que hasta ahí han llegado a la frontera norte y no han podido atravesar. Por ejemplo, en Tijuana, la cantidad de haitianos que se encuentran en Tijuana están pasando por una situación tremenda. Y es muy importante tener conciencia de que estos haitianos vienen por una situación tremenda que ellos han vivido en su país. Haití es un país el más pobre de América Latina, el que tiene los índices no solo de pobreza, sino de analfabetismo, etcétera, más terribles en toda América Latina. Y debido a eso, ellos se ven obligados a migrar. Aparte de eso, han sufrido una serie de situaciones también muy lamentables como población, tanto problemas políticos con dictaduras que han sufrido, como también sismos y además huracanes. Entonces, toda suerte de desgracias les ha ocurrido a los haitianos y entonces se ven obligados a migrar. Durante el último sismo, incluso algunos países ofrecieron para permitirles su acceso legalmente. De tal manera que Brasil, por ejemplo, dio una cuota de más de 5,000 haitianos para que pudieran ingresar al territorio brasileño durante el gobierno de Dilma Rousseff. Pero, sin embargo, en la actualidad, con la presencia del presidente Bolsonaro, han sido expulsados, la mayoría de ellos se han tenido que emigrar y han decidido irse a los Estados Unidos tratando de llegar allá y pues han tenido que atravesar por nuestro país. De tal manera que ha sido una buena cantidad de haitianos que han venido, algunos se han quedado en el trayecto, pero otros han llegado hasta Tijuana y allá han generado una colonia. La situación en la que viven es una situación de emergencia en términos de sus derechos humanos. Y ahora, con esto de la pandemia todavía es peor. Y lo mismo ocurre con los que se quedaron en algunos lugares de refugio. Estos lugares de refugio se ha denunciado que no tienen las condiciones como para que puedan enfrentar la pandemia. Entonces, pues un llamado de atención en relación a esta población que desgraciadamente tiene que atravesar nuestro país. En nuestro país ha habido pues una actitud en un principio de parte del gobierno de dejar que ellos entraran, ingresaran a su país, incluso se les ofrecieron a algunos de ellos documentación para que pudieran quedarse
en México, aquellos que lo decidieran así. Sin embargo, muchos no aceptaron esto y en la actualidad esa política también ha ido cambiando. Y habría que decir que eso ha generado una situación tremenda para estos migrantes, que sí es importante hacer un llamado de atención no solo a la sociedad civil, sino también al gobierno para que puedan tomar medidas y que podamos de alguna manera mejorar su situación. Yo quisiera llamar la atención sobre ellos. Me dedico a estudiar la población afromexicana, pero también existe esta migración afrodescendiente que vienen de otros países. Hay población afrodescendiente que viene de Panamá, no nada más de Haití, incluso de África, de algunos países africanos que también han estado migrando por la situación que viven y algunos han decidido venirse a América y han tenido que pasar por nuestro país. Y yo creo que sí es importante conocer las condiciones por las que están atravesando. Yo haría un llamado de atención para esta población a la que luego se le invisibiliza, a la que no se le quiere de alguna manera otorgar los derechos que debiera de tener para que tenga un libre tránsito y para que pueda buscar una mejor situación de vida. Eso era todo de lo que quería hablarles. Les agradezco su atención.